Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de institucionalización del adulto mayor. Soy Andrea Laguna Costa, residente de tercer año de geriatría. El contenido de esta charla es ver un poco acerca de la introducción, tendencias demográficas, los predictores de institucionalización, tipos de modelos de atención para el adulto mayor, la transferencia en los modelos de atención, el bienestar social del adulto mayor, los retos y finalmente las conclusiones. Bueno, antes de empezar, ¿alguien conoce o sabe qué es la institucionalización? Sandy, ¿sabes qué es la institucionalización? Tengo un concepto, doctora, que dice que es como el procedimiento en el cual englobamos la atención de las personas adultas mayores de 65 años, dándoles a todas como que las mismas atenciones. O sea, eso es lo que yo entendí del concepto. Ok, bien. ¿Conoces algún modelo o algún tipo de atención? Por ejemplo, las institucionalizaciones que se hacen en los asilos para adultos mayores. Ok, bien. ¿Y alguna otra que sepas, además de esa? Las casas de día. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Gracias. Bueno, el incremento de las personas adultas mayores demanda de su atención en aspectos de seguridad social, salud, económicos, laborales y de educación. Si bien no existe una definición establecida de la institucionalización, más bien se ha formado un concepto, por ejemplo, en base a lo que revisé en la bibliografía, pues es un proceso de transferir a un adulto mayor a una unidad temporal o permanente para su cuidado. El cuidado a largo plazo pues, está más allá de las capacidades financieras y organizativas de la mayoría de los hogares individuales. Bueno, para entender el proceso de la institucionalización y el envejecimiento, es de vital importancia comprender las tendencias demográficas. Como sabemos, el descenso de la fecundidad y la mortalidad, así como el alargamiento de la vida, han contribuido al incremento proporcional de las personas adultas mayores. Hay un aumento acelerado de personas adultas mayores de 60 años y más. En 2020, el grupo etario estuvo formado por 83 millones de personas, lo que corresponde al 13% de la población en América Latina y el Caribe. Se prevé que para 2030 este incremente a 121 millones de personas y que en 2050 se llegue a 200 millones, lo que constituirá el 26% de la población en América Latina y el Caribe. Y bueno, en esta gráfica, bueno, no tengo aquí mi apuntador, no sé si se ve con la flecha. Bueno, tenemos esta gráfica que como ya hemos visto en otras clases, pues se corrobora lo que hace el incremento de la disminución, perdón, de la natalidad, así como una disminución también de la mortalidad, lo que conlleva pues a una esperanza de vida más prolongada. Ahora vamos a hablar de las características principales que son los factores predictores de institucionalización. Estas son características propias, clínicas o del entorno social de los adultos mayores. En este estudio que les presento, se evaluó en una corte prospectiva de 2011 a 2017 en el Estudio Nacional de Tendencias en Salud y Envejecimiento a 4.712 participantes, todos ellos viviendo en casa, y se examinó la transición a la institucionalización y la muerte de estos participantes que vivían, pues como les dije, ¿no? en la comunidad hasta 2017. El objetivo de este estudio fue determinar el papel del apoyo social en los patrones de transición de la vivienda comunitaria de los adultos mayores hacia la institucionalización. Bueno, aquí lo que cabe recalcar de estas características de los participantes, bueno, que el 70% eran menores de 80 años,
el 80.5% eran de raza blanca, el 76% no tenía ninguna demencia diagnosticada, 10%, perdón, aquí me equivoqué, el 82% no tenía ninguna dependencia para actividades de la vida cotidiana, el 46% había presentado, tuvo una pérdida de su cónyuge en el transcurso de ese periodo de 2011 a 2017. El 64.8% tenía de 1 a 2 personas como red social y el 78.2% participaba en actividades recreativas como ir al cine, salir a comer. El 87% salía a visitar a familiares o amigos. Bueno, en esta gráfica solamente es para representar en el transcurso de estos 6 años las situaciones que se evaluaron, ¿no? en todos estos participantes. Son estas 5, que era vivir en casa, vivir en una residencia, mudarse a un asilo, muerte en casa o muerte en una residencia o asilo. Aquí con lo que quiero que pues veamos, o como lo que más remarca en este periodo de evaluación, fue que los pacientes que vivían o participantes que vivían en asilos en 2012 era del 0.4% y para 2017 el 1.7% vivía en asilos, es decir, esta población fue 4 veces o se cuadriplicó, digámoslo así, ¿no? Por otra parte, en 2011 había 1.4% de la población que vivían en residencias y el 2.6% vivía en residencias para 2017. Entonces, bueno, pues como vemos, fue incrementando esta población principalmente en institucionalización. Bueno, los resultados, ¿cuáles fueron? Que la falta de apoyo, es decir, que no había una red social, era una nula red social, personas que viven solas y la falta de participación en actividades sociales fueron fuertes predictores de la transición del hogar hacia una institucionalización. Los participantes que vivían solos al inicio del estudio tenían un 90% más de probabilidad de ser institucionalizados en comparación con quienes vivían con otras personas. Y la participación en ciertas actividades sociales fue un fuerte predictor de retrasar la transición fuera del hogar a una institución. Como vemos en la siguiente gráfica, o en la gráfica de este lado, la asociación de estos predictores y el tiempo de institucionalización se observó que estadísticamente significativo fue el hecho de tener una edad mayor a 80 años, que ser de raza hispana, tener algún grado de demencia, ya sea posible o probable, el uso de medicamentos, vivir solo y también el que no disfrutara de actividades recreativas. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de institucionalización. Es complicado en sí asignar como un tipo o especificarlos o discriminar cada uno, porque estos pueden llegar a ser dinámicos. Pero bueno, en sí existe esta clasificación que es a corto o largo plazo. A corto plazo atiende las necesidades en agudo o de problemas en agudo que presenta el adulto mayor y sus repercusiones inmediatas. En este caso existe la hospitalización, el hospital de día, la atención aguda, los centros de día y guardería, como decía Sandy, cuidados subagudos y el hospicio. Las instituciones a largo plazo, estas se enfocan en la atención de enfermedades a largo plazo, las consecuencias y secuelas de estas enfermedades, tanto como para los pacientes y los familiares. En estas se encuentra la residencia, el asilo, los hogares protegidos y las unidades psicogeriátricas. Vamos a ver cada una de ellas. Y vamos a empezar con las a corto plazo. En primer lugar tenemos la hospitalización, donde pues todo paciente viejo con una enfermedad aguda se torna pues más vulnerable de lo que ya puede llegar a ser
por lo que requiere una atención particular para prevenir los riesgos y discapacidades. Idealmente, esta hospitalización pues debe de tener un equipo multidisciplinario coordinado por un geriatra, quien va a llevar a cabo una minuciosa valoración para diagnosticar oportunamente y de forma precisa los problemas que afecten la salud del viejo. La atención aguda en el domicilio, bueno, pues son todas esas herramientas terapéuticas del hospital que pueden llevarse al domicilio del paciente para poder tratar un problema agudo. Las ventajas de esta hospitalización en agudo, bueno, pues que permite al paciente estar en un ambiente familiar, se reducen los riesgos de la hospitalización. Sin embargo, pues existen algunas desventajas, principalmente enfocadas en la familia, que quienes tienen la creencia de que el hospital es un lugar más seguro para el paciente, y pues eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Y pues la otra es el temor de la familia de enfrentarse a la enfermedad y a la muerte. Los hospitales de día tienen el antecedente que se desarrollaron a mediados del siglo XX como una alternativa a hospitalizaciones prolongadas. Los objetivos de estas instancias son la disminución significativa de los costos de atención, el entrenamiento de la familia y cuidadores, el desprendimiento gradual de los cuidados hospitalarios y ofrecer una rehabilitación. Como ejemplo está esta unidad en Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. En este caso se enfoca en las enfermedades cardiovasculares y pues su objetivo es la educación y el empoderamiento de pacientes y sus cuidadores. Está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas de áreas de enfermería como cardiología clínica, ecocardiografía, electrofisiología, cardiología intervencionista, rehabilitación cardíaca, medicina nuclear, cirugía cardiovascular, neumología y cirugía vascular periférica, además de otros servicios de apoyo como trabajo social, nutrición, psicología y psiquiatría. Bueno, pues está en el sur de la Ciudad de México y está también esta unidad de atención diurna dentro del Hospital General de México. En esta unidad, pues se promueve la rápida recuperación del paciente, se estimula su movilización temprana y se orienta a la familia para continuar con los cuidados en el domicilio. Los pacientes o los beneficiarios reciben una atención psicológica y se cuenta con apoyo de las voluntarias también del hospital. En estas unidades se acude 2 veces por semana para realizar terapia ocupacional y recreativa, donde también se integran pacientes hospitalizados. La atención pues solamente es de lunes a viernes en las mañanas, de 9 a 1, y los miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde. Bueno, ahora los cuidados subagudos, estos, bueno, se ocupan de la interfaz entre los problemas agudos y crónicos, así como de su cuidado y en su caso del final de la vida. Los pacientes envejecidos están en especial riesgo y requieren de un modelo de transición para poder reincorporarse a su entorno previo y poder conservar en lo posible la capacidad funcional. Esta se enfoca principalmente en la rehabilitación a pacientes que tienen varios problemas o cuyas enfermedades conocidas sufren complicaciones con detenimiento de la funcionalidad. ¿A quiénes está dirigido estas unidades de cuidados subagudos? Bueno, pues a pacientes cuyas características que varios problemas tengan ya subyacentes como depresión, delirium, deterioro del estado nutricio, dolor, descontrol metabólico, heridas crónicas o problemas que no estén totalmente valorados o resueltos, lo cual va a colocar al enfermo en un periodo crítico en cuanto al efecto de su nivel funcional y la reversibilidad de los daños. El equipo de salud debe estar totalmente claro de que pues hayan criterios de referencia explícitos, bien claros, que no solamente deban de ser médicos, y poner un límite temporal preciso a los objetivos perseguidos para resolver estos problemas. Aquí estas unidades de cuidados subagudos, bueno, me puse a buscar, no encontré alguna institución pública que se dedique a tener este tipo de atención, por lo que la atención pues solamente es privada, ¿no? Entonces, cuando se acude, existen residencias médicas, de adultos mayores que tienen distintos tipos de cuidado, ¿no? Como ahorita, pues todos estos que hemos visto, uno de ellos son los cuidados subagudos. Entonces, pues obviamente tiene que ser valorado por un geriatra, por una enfermera, por un nutriólogo, por un gerontólogo, y entonces determinar con la familia y el paciente
cuánto es el tiempo que este paciente deba de requerir el apoyo por parte de esta unidad. Entonces establece, no, pues 3 semanas, ¿no? Entonces debe de crearse ese compromiso con los familiares principalmente para explicarles, ¿no? Bueno, ok, vamos a resolver o a mejorar las condiciones de su familiar para que no haya un mayor deterioro funcional y explicarle, como ya hemos visto en las otras unidades, que pues obviamente implica una rehabilitación y pues obviamente mucha participación de la familia. Bueno, continúo con la charla. Ahora, los hospicios, bueno, estos son servicios que se conjuntan para dar atención a los pacientes terminales, ya que en el hospital tradicional pues no se pueden brindar todos estos cuidados integrales y no permite un contacto humano y la comodidad tanto del paciente como de la familia. En estas unidades pues debe de haber una evaluación, una capacitación a la familia y también de cuidados especializados. Este cuidado terminal puede darse no solamente en hospitales, sino también en casa. Y bueno, existen algunas, bueno, yo encontré, no encontré que hubiera igual algún centro especializado, ¿no? Aunque existe la especialidad de cuidados paliativos, no hay como en los centros, en los distintos estados, alguna entidad que se encargue de eso, ¿no? Como parte de la Secretaría de Salud o por ejemplo, en el caso del IMSS. Entonces, en este link, que bueno, pensé que iba a estar como activo, lo que hice fue como, bueno, buscar, o lo que me daba esta página era como un índice o sí, como un directorio de todas aquellas instancias que pueden apoyar a los pacientes y a los familiares o cuidadores, ¿no? Entonces, es esta página donde es internacional, pero si nos metemos y buscamos México, podemos encontrar estas instituciones. Por ejemplo, Albergues de México, Antes de Partir, Asociación Mexicana de Cuidados Paliativos y Angiológicos. Entonces, bueno, ustedes pueden buscarlo y le pican en cualquiera de estas instituciones. Algunas son enfocadas para pacientes oncológicos, pacientes con VIH, etcétera. Y bueno, la mayoría de estas, como en esta página, ofrecen no solamente el apoyo o el acompañamiento, sino también algunos cursos para tanto familiares y cuidadores, incluso personal de salud, sobre pues, cuidados paliativos pediátricos, terapias, talleres de acompañamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante, tanto para nosotros saberlo, como también poder, pues, ofrecerle a los familiares, ¿no? En esta última etapa de la vida. Existe otra modalidad que es un respiro para la familia. En este caso, pues la familia y los cuidadores pueden sufrir un agotamiento o requerir un espacio o tiempo para realizar algún otro tipo de actividades. Y pues aquí pueden incluirse o acudir tanto pacientes funcionalmente dependientes como aquellos con una enfermedad en estado terminal. Como les mencionaba, las residencias de adultos mayores tienen este tipo de cuidados que pues igual se establece, ¿no? Pues es un respiro para la familia, es más o menos un par de semanas. Ustedes pueden decir, ¿sabe qué? Pues no puedo cuidar a mi familiar por, no sé, el cuidador primario está hospitalizado. Entonces llevan al adulto mayor, se explica, ¿no? Que pues cuál es la situación y ya pues se ofrece la atención temporal al adulto. Bueno, ya terminamos de ver los modelos de atención a corto plazo. Ahora vamos a iniciar con los modelos a largo plazo. El primero pues, son los hogares protegidos, donde pequeñas comunidades, en pequeñas comunidades el adulto mayor conserva su hogar, pero alrededor de él existen elementos que van a facilitar la conservación de su independencia, ya sea a través de la adopción de un viejo por una familia, o por la convivencia de varios ancianos que se ayudan mutuamente. Este beneficio, pues, esta situación evita las adversidades que el anciano puede enfrentar en un medio social desprovisto de una cultura sobre el proceso de envejecimiento. Los centros de día y guardería. Bueno, aquí puede tanto ser un cuidado tanto a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Pues podemos verlo así porque pues tal vez
el adulto mayor no tenga una red social de apoyo muy amplia y entonces pues tal vez por el resto de sus días tenga que acudir a estos centros de día mientras sus cuidadores primarios pues van a trabajar, ¿no? O pues a largo plazo, que solamente por alguna temporada el adulto mayor acude a estos lugares. Son una alternativa para que el paciente permanezca unas horas al día en un lugar donde pueda ser atendido, estimulado, nutrido adecuadamente y disfrute de la compañía de otros. Algunos centros de día solo son guarderías donde se ofrece techo y comida, mientras que otros cuentan con actividades diversas planeadas por un personal capacitado. Existe, por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, sin hacer promoción, algunas residencias que tienen este servicio también, donde se les otorga un alimento diario con colaciones. Tienen un personal capacitado que es el gerontólogo, el nutriólogo, el odontólogo, el optometrista, podólogo y psicólogo. También reciben terapia ocupacional, rehabilitación en caso de que lo amerite, terapia física y psicológica. Tienen talleres, clases, ejercicio diario y el tiempo en el que están son 8 horas al día y máximo pueden estar 5 días a la semana. El costo va más o menos de estas guarderías de día de 6 a 14 mil pesos al mes. Y bueno, las residencias, pues aquí estas unidades es donde el adulto mayor decide acudir voluntariamente cuando pues considera que su vida cotidiana se ha vuelto pues agobiante, donde tal vez el pago de servicios o sus responsabilidades ya no pueden ser cubiertas adecuadamente. Entonces, bueno, pues se decide con la familia que va a acudir a esta residencia. Y bueno, una de las características es que pues el adulto mayor aún es razonablemente funcional. En estas unidades, bueno, pues se les ofrecen 3 alimentos diarios con colaciones, tienen igual personal capacitado, ¿no? El gerontólogo, el nutriólogo, odontología, tienen también la terapia ocupacional, rehabilitación, cuentan con talleres, clases de ejercicio diario y bueno, obviamente de la condición económica de cada familia y del adulto mayor, pues obviamente hay unidades donde solamente tal vez tienen a la enfermera, al gerontólogo, tal vez el rehabilitador, y hay otras unidades que están un poco más completas, que incluso tienen así como el salón de belleza, no sé, lugares como de mayor recreación, ¿no? Donde puedan jugar cartas o cuestiones así. Este es un ejemplo de una residencia y pues obviamente, como les mencionaba, ¿no? De acuerdo a la posibilidad económica de cada familia, pues y de las necesidades que tenga el adulto mayor, pues existen diversas pues salas o habitaciones, ¿no? Donde van desde 45 metros, encontré que hasta habían salas de 72 metros para un adulto mayor que cuentan hasta con cocineta, si, pues, bueno, o sea, si lo desea, ¿no? El adulto mayor. Y pues estas residencias más o menos tienen un costo inicial o de base de 16 mil pesos mensuales, hasta, pues, dice que de acuerdo a lo que usted quiera, ¿no? Entonces, pues, bueno, para que vayamos pensando en el ahorro a futuro. Bueno, también existen los asilos. Estas son instituciones en las que el anciano vive de forma permanente. Habitualmente se utilizan para ancianos que no tienen familia ni cuidadores y que, bueno, con el aumento de la dependencia, el viejo pues puede llegar a causar una crisis en la dinámica familiar que pues lleva a la decisión de dejar al adulto al cuidado de otras instancias. Estas pues también pueden llegar a ser útiles en un periodo de rehabilitación o convalecencia, en tanto mejora la funcionalidad del paciente y la familia se organiza para su cuidado. El objetivo ideal de llevar a un paciente a un asilo es la conservación de las capacidades que aún conserve, sin perder el nexo familiar. Sin embargo, pues la mayoría de las veces el viejo pues es abandonado en estas instituciones. A diferencia de las residencias de adultos mayores, pues estas tienen o cuentan con menor personal capacitado, menor áreas de recreación y pues habitualmente pues la situación es un poco más precaria que las residencias. En muchos asilos se reciben apoyos ya sea pues por parte de la sociedad
muchos de ellos no cuentan con apoyo gubernamental y pues las familias que llevan a los adultos mayores a estos lugares, se les hace un estudio socioeconómico para que puedan aportar de acuerdo a su situación económica, pues una mensualidad. Y bueno, ya cuando la situación del paciente es un poco más complicada, como el caso de una enfermedad psiquiátrica, el viejo tiene pues un efecto en su funcionalidad y en su dinámica. Ya también afecta a la familia o incluso a la sociedad, por lo que se requiere de una estructura y organización que satisfagan las necesidades peculiares de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, estos pacientes pues pueden tener trastornos graves de conducta que pues tienen alto riesgo de infligir tanto daño a sí mismos como a otros y que pues existen, a pesar de que tengan a lo mejor algún cuidador o familiar, pues no tienen cierta capacitación para atender sus necesidades. Y bueno, ya que revisamos todos estos modelos de atención gerontológica, pues debemos de conocer que cuando no tenemos, como no tenemos un sistema pues de comunicación tan efectivo ni único para poder conocer los antecedentes de los adultos mayores, pues aquí se crea pues un problema, ¿no? Porque cada vez que nosotros conocemos a un adulto mayor, al menos en hospitalización, pues siempre tenemos que estar buscando al familiar, al cuidador primario, para poder obtener los detalles de una historia clínica o en su caso de una valoración geriátrica integral. Entonces, la propuesta de transferencia de un modelo de atención es articular un sistema de información relevante para la atención del adulto mayor con los siguientes elementos: los datos generales del paciente y sus cuidadores, si se tiene pues ya pensada la voluntad anticipada del paciente, conocer el nivel funcional, el nivel cognitivo, plantearnos una lista de problemas que presenta en ese momento el adulto mayor, evaluar describir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos efectuados, conocer los resultados de todos esos estudios que se hayan realizado, establecer cuáles son los pendientes que tal vez no nos van a, cosas que no vamos a poder completar durante la institucionalización en la que nos encontremos. También describir los tratamientos farmacológicos y algún otro que reciba el paciente. Y cuando vayamos a realizar una transferencia, explicar cuáles son los motivos de esa transferencia. Y bueno, tener detalles determinantes para este proceso. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un modelo de una nota de transferencia que cumple con todos los elementos que les acabo de mencionar, ¿no? En este caso es la señora Gertrudis Viñaseñor, de 89 años. Ella se hospitalizó del 10 al 15 de octubre del 2010. Es referida del servicio de urgencias. Acudió con su hijo Pedro, de 70 años de edad, quien es su cuidador. Ella se cayó en casa y pues no puede caminar, ¿no? Entonces se establece una lista de problemas, ya también se determina el estado cognitivo y el funcional de esta paciente. Y bueno, ¿no? Es hipertensa, tiene abatimiento funcional, caídas. Aquí pues el tema o el motivo por el que acudió, que es la fractura de fémur derecho. Tiene también una neumonía adquirida en la comunidad, está deshidratada, pero también se hizo una evaluación de su cuidador, ¿no? En este caso, pues tiene un cuidador único envejecido. La paciente tiene aislamiento social, tiene incontinencia por inestabilidad del detrusor, tiene un trastorno depresivo, hizo un delirio mixto. En este caso, pues ya estaba remitido, pobreza, polifarmacia, se sospecha de hipotiroidismo y pues tiene una voluntad anticipada limitada. Bueno, en este caso, aquí ya se plantea todo el tratamiento que se lleva a cabo, cómo se recibió a la paciente, ¿no? Los tratamientos que llevó a cabo, los cuales también los que se hayan suspendido. Y bueno, también, como les mencionaba, ¿no? La importancia de esta evaluación es que no solamente se determina el estado del paciente, sino también del cuidador. Entonces, bueno, aquí ya se determinó que pues se habla con él, que sí, que la importancia pues que tiene la red social de la paciente.
otra situación, que se inicia un proceso de rehabilitación tanto para la cadera como para la marcha y el recondicionamiento funcional, que debe continuar a su egreso por varias semanas. Es decir, obviamente si la atendemos, estamos en el entendido que llega a hospitalización, ¿no? Que es un modelo a corto plazo de atención. Entonces, lo que queremos hacer es referirla quizá a una unidad de cuidados subagudos. Entonces, con esta nota, nosotros estamos indicando qué tipo de atención debe de recibir, cuál es el plan finalmente de la paciente después de su cirugía, ¿no? Que es la rehabilitación, y pues también que estuvo recibiendo tratamiento por el delirio mixto, se le dio un tratamiento con haloperidol, el cual debe de irse retirando en los próximos 5 días. Entonces ese es como un plan también del tratamiento. Y bueno, los detalles, ¿no? Bueno, aquí está el especificar los medicamentos que ella consume de mañana, tarde, noche, y pues incluso ser más específicos con las dosis. También aquí, bueno, se otorga un plan de seguimiento, ¿no? Donde pues la cita de rehabilitación, quién es el médico responsable. Entonces, bueno, si, quienes son obviamente los R4, mis compañeros R3 y R2, pues saben de este tipo de modelo de transferencia, porque es un modelo que llevamos a cabo en el alta de nuestros pacientes de geriatría, ¿no? Donde se describen toda la situación o el motivo por el que ingresó la paciente, se detalla el problema o los problemas que se identificaron durante la hospitalización y cuál es el plan. Entonces, para que, bueno, los compañeros R1 vayan conociendo y se vayan familiarizando con esto, y pues no lo pierdan de vista, porque es algo muy importante para que tanto el familiar y en alguna otra institución que reciba atención el adulto mayor se conozca de forma detallada toda esta información. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del bienestar social del adulto mayor. Pues para lograr el objetivo de tener adultos mayores funcionales con una vida digna, participación, independencia y plenitud humana en un entorno social incluyente, es necesario el diseño de modelos y programas especializados para su atención. De acuerdo a la seguridad social, los propósitos actuales de las iniciativas de salud pública a nivel mundial apuntan al compromiso de los países para la adopción de iniciativas para fomentar un envejecimiento saludable. En este proceso se hace indispensable asegurar de ambientes adecuados de los adultos mayores para que los sistemas de seguridad social en salud de los países se adapten a los requerimientos de la calidad de vida de este grupo. En nuestro país, la seguridad social solo protege a la tercera parte de la población económicamente activa, aquella principalmente asalariada en el sector formal urbano. En estas condiciones, apenas el 24% de las personas de 60 años de edad y más tienen una pensión, y la gran mayoría son mínimas legales con montos que están siquiera de ser de subsistencia, es decir, pues es muy, muy poco lo que se recibe. En nuestro país existe la pensión universal para adultos mayores. En esta pensión la reciben todos los adultos mayores, no importa que tengan algún otro tipo de apoyo económico, ya sea, por ejemplo, por el IMSS o por el ISSSTE, ¿no? Aquí, por el hecho de tener 68 años y más, el adulto mayor es acreedor a esta pensión. Ya con la modificación que se hizo hace unas semanas, a partir del mes de julio, todos los adultos mayores de 65 años podrán ser beneficiarios. En los pueblos indígenas ya está establecido que a partir de los 65 años se recibe este apoyo, el cual es de 2,550 pesos cada 2 meses, y la modificación que se hizo actualmente se propone que se haya un incremento del 20% que se va a aplicar a partir de enero de 2022, y así anualmente hasta llegar a enero de 2024, donde se espera que el ingreso sea de 6,000 pesos bimestrales. Y bueno, como un antecedente de lo que ya se estableció como la seguridad social para el adulto mayor en México,
En 1979 se creó el INSEN, el Instituto Nacional de la Senectud. Este era dependiente de la Secretaría de Salud, donde se establecía y se aseguraba la atención médica al adulto mayor, actividades recreativas, culturales y manuales. En 2002 se crea el INAPLEN, el Instituto Nacional de la Plenitud. Esta ya está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que es un órgano rector de las políticas públicas del desarrollo social y humano para las personas adultas mayores. En junio de ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación publica la Ley de los Derechos para las Personas Mayores y establece la creación del INAPAM, ¿no? El Instituto Nacional para los Adultos Mayores, que es la rectora y coordinadora en asuntos de la vejez y el envejecimiento. Para 2003, en la Ciudad de México, se crea una iniciativa de ley con derecho a la pensión alimentaria para el adulto mayor, la cual antecede a la legislación nacional que se crea en 2011 para la pensión de adultos mayores a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues ya sabemos muchos que se conoce como la pensión que da López Obrador, ¿no? Y bueno, pues fue porque en 2003 López Obrador era jefe de gobierno y pues obviamente bajo su gobierno fue que se creó esta propuesta y que pues después se extendió a todo el país. Como les mencionaba, pues el INAPAM es el órgano que se encarga de la atención y protección del adulto mayor, y no solamente en la cuestión médica, ¿no? También ofrece algún apoyo tanto para los alimentos, o sea, si el adulto mayor con la tarjeta que tiene le hacen descuentos en algunos lugares, por ejemplo, pueden ser restaurantes o incluso súper, ¿no? También ellos tienen el beneficio de recibir asesoría de servicios administrativos y contables, como les mencionaba, la atención en salud, tienen descuentos de hasta el 50% en el pago de predial y agua, el beneficio de, pues, recibir una educación para los adultos, actividades culturales y recreativas, tienen descuentos en transporte o incluso si presentan su tarjeta, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el metro o en el RTP, no pagan, ¿no? Y también tienen descuentos en algunas tiendas de ropa y calzado. Algunas de la oferta que tiene el INAPAM, bueno, pues son los módulos a nivel nacional, que es donde se realiza el registro de los adultos mayores a partir de 60. Desafortunadamente, el INAPAM está muy centralizado, tiene muy pocas instancias en el resto del país, pero bueno, pues en la Ciudad de México cuenta con el Centro de Atención Integral, que es el CAI. Es un espacio donde se brinda atención médica de primer nivel, tiene un enfoque gerontológico y bueno, pues ahí el objetivo de esto pues es ofrecer un bienestar y ejercicio de los derechos humanos. Existen también los albergues y residencias de día del INAPAM. Igual hay 3 en la Ciudad de México, 1 en Oaxaca y me parece que otro en Zacatecas. Estos pues son espacios donde igual se brinda atención integral y pues se puede tener una estancia prolongada. Otros son los clubes INAPAM a nivel nacional. Estos sí están un poco ya más extendidos. En el estado de Querétaro se cuentan más o menos con 20 clubes INAPAM. Todos están distribuidos en los municipios, pero bueno, actualmente no funcionan por la situación de la pandemia. Pero bueno, en estos grupos o en estos clubes, lo que se favorece pues es más la interacción entre los adultos mayores, ¿no? Que realicen salidas, que tengan clases de baile, clases de música. Es principalmente para su recreación. En la Ciudad de México están los centros culturales INAPAM, que son espacios que ofrecen diversas actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas, de activación física y recreativas. Y en la alcaldía de Coyoacán existe la Clínica de la Memoria, que brinda consulta externa integral para detectar o confirmar los diagnósticos de deterioro cognitivo leve o un trastorno neurocognitivo. Y bueno, antes de finalizar, pues algo que nos lleva a pensar o considerar con las clases previas y con lo que he mencionado, pues que dado el envejecimiento de la población nos encontramos conviviendo con más de una generación de edad avanzada.
muchos hijos mayores tienen patologías geriátricas que impiden, el cuidado de sus padres, ¿no? Como lo vimos en el modelo, en la nota o ejemplo de la transición, donde un adulto mayor de 70 años cuida a su mamá de 89 años. El grupo de personas adultas mayores es muy heterogéneo en sus características demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas, por lo que es innecesario implementar programas que puedan dar respuesta a las necesidades de cada uno. Y bueno, para concluir, la institucionalización sirve como un lugar para recomponer fuerzas, cubrir necesidades básicas, conocer la problemática de los otros, compartir, volver a sentir pertenencia, afiliación y restaurar el vínculo con la sociedad. Para lograr el objetivo de tener personas adultas mayores funcionales con participación, independencia, cuidados, plenitud humana y dignidad, todo en un entorno social incluyente, es necesario el diseño de modelos y programas especializados para su atención. Y bueno, algo importante es que las intervenciones oportunas permitirán potenciar el desarrollo social y prevenir que se convierta en un factor de crisis para gobiernos, sociedades y principalmente las familias. Y bueno, eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario.